Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Raquel Hurtado, soy la coordinadora del área de intervención social de la Federación de Planificación Familiar y os quiero dar la bienvenida a este diálogo sobre el consentimiento sexual. El consentimiento, como sabéis, es uno de los temas de mayor actualidad en lo que se refiere a la sexualidad y los derechos sexuales y también, sin duda, uno de los más polémicos. La controversia al respecto comenzó tras el caso de La Manada, que abrió el debate sobre la tipificación de los delitos sexuales, y desde entonces hemos vivido un cambio de narrativa, del no es no al solo sí es sí, esa popular consigna que ha ido más allá de las pancartas hasta llegar al Código Civil. Desde nuestra entidad también hemos pensado y hemos hablado mucho sobre el tema y nos parecía muy interesante compartir con vosotros y con vosotras algunas reflexiones, especialmente en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Os queremos plantear algunas reflexiones que quizá puedan sumar perspectiva al debate y que esperemos que también puedan arrojar algo de luz. Me acompaña para ello Guillermo González, a quienes muchos de vosotros y de vosotras conocéis. Guillermo es el presidente de la Federación de Planificación Familiar, además es máster en sexualidad, máster en bioética y derecho. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Raquel, a todas y todos. Antes de empezar con este diálogo, os quiero explicar algunas cosas sobre la plataforma y también sobre la estructura de la sesión. La primera de ellas tiene que ver con la organización de la herramienta. Si veis, en la parte superior vais a encontrar un marquito con dos figuras en la que pone todos. Si hacéis clic ahí vais a ver un desplegable y ahí podéis decidir la forma en la que queréis vernos. Podéis vernos a los dos, podéis ver únicamente a quien está hablando, podéis elegir no vernos y solo escucharnos, ocultando las cámaras web. Y como vamos a compartir algunas presentaciones, también podéis jugar con el tamaño de la presentación en relación a nuestra imagen. Todo eso en esa parte de arriba. La segunda cuestión tiene que ver con vuestro rol, puesto que afortunadamente, y os queremos dar las gracias por ello, hay muchas personas que están participando en la sesión. Vuestro rol va a ser silencioso. Eso significa que podéis vernos, que podéis escucharnos, pero nosotras no podemos hacer lo mismo con vosotros y con vosotras. No os podemos ver ni os podemos escuchar. Entonces, para tratar de salvar esa falta de interacción, que es menor de la que nos gustaría, hemos estructurado esta sesión en dos partes. Una primera parte que va a ser más teórica, donde vamos a ir trabajando sobre algunos conceptos, algunas ideas, y que va a durar más o menos una hora. Y luego vamos a tener una parte más de interacción en la que vamos a comentar, responder, charlar un ratito a partir de las preguntas, los comentarios, las reflexiones que nos transmitáis. Para ello, en la parte derecha de la herramienta vais a encontrar un panel de control y ahí hay una pestañita en la que pone preguntas. Todo lo que pongáis ahí lo vamos a leer, lo vamos a elaborar, ordenar, para que en la última parte de la sesión podamos abordarlo sin ningún problema. Si alguien tiene algún problema de tipo técnico, también que nos lo escriba ahí. Nuestra compañera Gema está detrás de todo, no la veis, pero está pendiente de que todo vaya bien y os responderá con aquello que necesitéis. Os comparto un poco cuál va a ser la estructura de esa primera parte teórica. Vamos a hablar inicialmente, o vamos a tratar de dar una definición de consentimiento, tratando de buscar la más comprensible, aquella que recoja todos los matices posibles. Avanzaremos un poco para hablar de legislación, tratando de adelantarnos a los posibles escollos que surjan, y nos detendremos finalmente para hablar, pues de aquellas herramientas que nos permiten atajar las dificultades que se derivan de esta idea de consentimiento, poniendo sobre la mesa una herramienta que parece que todo el tiempo hay que poner sobre la mesa, que es la educación sexual, aunque no tiene nada de nuevo. Como os decía, en esa última parte tendremos respuesta a los comentarios, a las preguntas, que os animamos además a hacer a lo largo de toda la sesión. No hace falta que esperéis a que estemos en ese bloque para poder planteárnoslas, porque así también, como os decía, podemos ir organizándolas. Y también os animamos a que os unáis a esta conversación virtual en Twitter con el hashtag Hablamos de Consentimiento. Lo tenéis en la parte del chat de las preguntas, por si alguien con perfil en Twitter desea seguir la conversación por ahí o dar continuidad a la conversación por ahí. Y ahora sí que, si te parece, Guillermo, comenzamos, nos metemos en harina respecto a este tema. Y por empezar por algún sitio, pues quería compartir contigo un vídeo que seguro que recuerdas perfectamente
este momento, lo voy a compartir también con el resto de participantes y ahora lo comentamos. Un punto de su programa electoral que me pareció fascinante. El consentimiento afirmativo. Dice su programa, garantizaremos con el Código Penal que todo lo que no sea un sí es un no. ¿De verdad van a garantizar eso? Señora Penalmente, Álvarez, no es que un no. silencio es un no. Es no, y una sobre duda. todo en el consentimiento me deja femenino. hablar. No es no. ¿Un silencio es un no? Ustedes dicen que un silencio es un no. Y una duda, ¿de verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Bueno, este vídeo del diario.es muestra uno de los debates previos a las elecciones generales en el que la exportavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, planteaba dos preguntas. La primera de ellas, si un silencio es un no, y esa segunda pregunta del si de verdad quien lo afirma va diciendo ese sí, sí, sí hasta el final, dice ella, ¿no? Y bueno, se trata de dos preguntas que yo creía que representan a parte de la opinión pública bajo esa idea de que un silencio, primero, no es necesariamente un no, y en el marco de ese debate que luego además aterrizaremos un poquito sobre la reforma penal propuesta por el Gobierno para modificar el concepto de consentimiento en la propia legislación. Y pensaba, Guillermo, que estas dos preguntas pueden ser un buen punto de partida para aterrizar ese concepto y preguntarnos, claro, ¿de qué hablamos cuando hablamos de consentimiento? Yo no sé si tú tienes esa percepción, pero yo sí que tengo un poco la sensación de que muchas veces el consentimiento como que se relaciona con los noes, con las negativas, con el negarse, cuando en realidad se trata de algo que tiene más que ver con decir sí, con permitir, con aceptar, con abrir la puerta o incluso la ventana, haciendo ese guiño a la imagen de la sesión, a la otra persona. Y bueno, creo que igual podemos tratar de traducir o de aterrizar esa idea en una definición más concreta. Sí, la verdad es que el vídeo, gracias Raquel, porque además yo creo que has generado el escenario, espero que idóneo para desarrollar todo esto que pretendemos, más que para desarrollar, para reflexionar. La verdad es que lo del consentimiento no es fácil, pero bueno, que la oposición en este caso, que podría haber hecho críticas y algunas sólidas y tal, se ha quedado en lo más frívolo de esta especie de manifestación que ustedes van a estar diciendo constantemente sí, sí. Francamente, yo creo que se ha usurpado una parte del debate importante, aunque sí que es cierto que el consentimiento, sobre todo el consentimiento sexual, la definición no es una cuestión tan moderna. Tenemos una definición de consentimiento de forma general, la que viene recogida en la RAE, que la tenéis ahí, permitir algo, condescender en que se haga, y una sexta acepción de esa palabra consentir que creo que no es la que queramos para el consentimiento sexual, soportar, tolerar algo, resistir. Realmente, fijaros el amplio margen que tiene la palabra consentir, desde permitir, condescender, a soportar, tolerar. Yo he intentado hacer una definición que, insisto, el consentimiento sexual y sobre todo hasta la aparición ahora del Convenio de Estambul, del que hablaremos, no aparece tan explícitamente como que debe ser un elemento totalmente imprescindible en cuanto a las relaciones interpersonales. He intentado definirlo como una forma un poco simplificada de tener esa certeza de que dos personas están interactuando sexualmente en este caso en todo momento, es decir, que puede haber un consentimiento que puede en un momento determinado, lo que inicialmente era consentido, en un momento detenerse sin que suponga ninguna alteración de la relación, haciendo lo que quieren, con quien quieren, cuando quieren y cómo quieren. Y esto además, curiosamente, desde el punto de vista, digamos, de las consecuencias, no significa un final feliz, pero sí al menos un acto voluntario. Cuando hablo de final feliz, lo entrecomillado porque no me refiero exclusivamente al resultado de una interacción genital, no, me refiero a un final feliz en cuanto a que evidentemente he estado con quien he querido, como he querido, y a pesar de que incluso haya podido tener una sensación de placer, pues bueno, me ha sorprendido alguna cosa, no me ha gustado la forma de obtener esta satisfacción de esta manera, es decir, no garantiza un final feliz el consentir, pero sí que al menos es un acto voluntario, con lo cual, digamos que desde el punto de vista de lo que puede ser las relaciones interpersonales, nada habría que criticar, ¿no? Este sería un poco la definición de consentimiento sobre la que podemos
sobre la que podemos trabajar. Totalmente de acuerdo en ella, y de hecho si vamos un poquito más allá, se me ocurre que también podemos hacer pues, como una pequeña clasificación, entre comillas, de esos tipos de síes o del consentimiento, ¿no? O sea, podemos hablar de consentimiento verbal, que probablemente sea el que está más claro, decir sí con la palabra. Podemos hablar de un consentimiento que es no verbal y que tiene que ver con el gesto, con la actitud, ¿no? Es ese sí, deseo esto, quiero esto, pero no hace falta decirlo con la palabra, se puede decir con el cuerpo, con el gesto, ¿no? Con ese lenguaje no verbal. Y luego tendríamos, por otra parte, ese consentimiento que es explícito, que se da en el momento de forma clara, y un consentimiento que es más tácito. Luego también ahondaremos un poquito más en esto, pero creo que es importante de partida, que es ese que se entiende como un sí, sin que ese sí se dé, ¿no? Y que muy probablemente sea el que más líos nos dé, ¿no? Y entonces, contestando un poco a esas preguntas de si todo silencio es un no y si decimos sí, sí, sí siempre, pues primero yo creo que queda claro que no siempre es necesario decir sí verbalmente porque hay otras formas de decir sí. Y la otra cuestión es que aunque hay silencios que son síes, no todos los silencios son noes, pero hay silencios que efectivamente sí son noes. Y de hecho, bueno, pues en muchos casos disfrazan la ausencia de consentimiento. Y esa es una cuestión sobre la que, ¿no? Pues sobre la que tenemos que ahondar, ¿no? De hecho, por llevárnoslo al extremo, estaba pensando que incluso hay veces en las que hay un sí verbal que en realidad es un no. Luego nos meteremos más en profundidad en estos temas, ¿no? Por eso creo que en este contexto sí que puede ser interesante, partiendo de esa idea de consentimiento tácito y de incluso el papel que tiene el silencio en el encuentro, que hagamos una diferencia entre ese consentimiento que queda muy claro, ¿no? Como lo estabas definiendo, y otra idea que tendría más que ver con el asentimiento, ¿no, Guillermo? Sí, correcto. Es más, a mí me parece muy interesante hoy personalmente diferenciar este tema, porque además el asentimiento ha sido, pues, o sea, se ha utilizado a veces como coartada en algunas cuestiones de violencia sexual con menores, con personas con algún tipo de discapacidad intelectual, aludiendo a que habían consentido. Y lo que realmente, si vemos la diferencia, lo que habían es asentido. Fijaros, la Real Academia lo define asentir como admitir, aceptar como cierto conveniente lo que otra persona ha afirmado o propuesto antes. Admitir. No habla de siquiera consentir, admitir. Para mí la diferencia fundamental, o creo que la diferencia fundamental podría estar en que cuando falta alguna de estas premisas que hablábamos antes de la voluntariedad, de con quién quiero, cuando quiero, cómo quiero y lo que quiero, podríamos hablar más de asentimiento sexual. Este asentimiento sexual es decir, bueno, acepto una serie de conductas, o acepto una interacción, que puede ir incluso de resignarme. Hay mucho asentimiento, por ejemplo, cuando se establecen las parejas de una forma estable, en el cual decir, bueno, pues por no crear conflictos, por no molestar, pues por asiento, puede ir de la resignación, incluso a la dependencia, es decir, cuando si realmente no acepto estas condiciones, mi vida o mi situación vital va a estar en algunos casos en peligro, en otros cuestionada por mis posibilidades vitales, pasando siempre, desde luego, por una ausencia de voluntad. Lo que hay que tener claro es que en el asentimiento no hay una voluntad auténtica, es decir, no es voluntario, no es entusiasta, no es celebrado, sino simplemente, bueno, es una situación a la cual verdaderamente llego, pero no con una voluntad auténtica. Y curiosamente, así como ocurría con el consentimiento, que no siempre tiene un final feliz, pero que al menos es voluntario, en este podemos decir que es al revés. No siempre significa un final infeliz, es decir, no siempre tiene que haber una situación, digamos, triste, dramática. Puede resultar una situación que es feliz, pero al menos se genera incertidumbre en las consecuencias. Recordaros simplemente las relaciones entre personas con edades asimétricas. Es decir, no, es que sí que ha querido, sí que ha consentido, y lo que ha hecho es asentir. ¿Por qué? Pues porque me regalas una serie de cosas e incluso me puedes provocar placer, me puedes producir placer de cualquier tipo de vínculo, de apego sexual, erótico. ¿Por qué me voy a negar a ese placer? Pero la incertidumbre de las consecuencias que puede tener cuando alguien voluntariamente no aceptada es la que desconoce. Es decir, incluso nos crea problemas algunas veces cuando tratamos
este tipo de situaciones, insisto, y se utilizan como coartada, disfrazándolo de un auténtico consentimiento. Es lo que a veces yo llamo que es el autoengaño de decir, bueno, es que había consentimiento. No sé, pensar que una persona en determinadas circunstancias, y sobre todo, como haremos después, no hay una igualdad de poderes, no hay una jerarquía razonable, pues pensar que está consintiendo es una coartada que no debemos hacer. Claro, aquí la fórmula, Guillermo, sería que sí significa sí y que un no es un sí, ¿no? Y que tenemos que pensar, como decía antes, mucho en los silencios, en qué papel juegan, teniendo en cuenta que, bueno, pues que muchas veces no son acuerdos tácitos, sino que son noes que no se atreven a explicitar. Y al hilo de esto, pues a mí se me ocurrían algunos líos, entre comillas, algunas dificultades, sin entrar en el marco de lo legal todavía, algunas cuestiones que pueden aparecer en el contexto erótico, ¿no? La primera de ellas tiene que ver con la pregunta de si somos suficientemente libres para consentir. Hace unos meses veía en un instituto un cartel de sensibilización en el marco de, pues, también de la prevención de la violencia sexual, y ponía algo así como: es importante que tengas claro lo que no quieres. Y yo pensaba, ostras, claro que es importante que alguien tenga claro lo que no quiere, pero ¿qué es lo que pasa con lo que uno quiere? ¿No tenemos que tener claro también lo que queremos? Y a la vez pensaba que, claro, partimos de un escenario vital en el que es verdad que tenemos pocos lugares, pocos espacios de aprendizaje que nos permitan, por una parte, identificar qué es lo que deseamos, transmitir ese deseo y, por otra parte, establecer límites, ¿no? Y en ese caso yo sí que tengo la sensación de que si aplicamos la perspectiva de género, en el caso de las mujeres, esas dificultades son mucho mayor, ¿no? Las mujeres reciben o recibimos una sanción relacionada con el deseo que es, o con la expresión del deseo que es explícita, o como decías tú, que es entusiasta, y muchas veces tengo la sensación de que incide de alguna forma en la expresión de ese deseo, ¿no? En ese entusiasmo, que me ha gustado la forma en la que lo estabas rescatando. Y pensaba, y planteo la pregunta, que luego la retomaremos cuando hablemos de la educación sexual y tal, si hasta que seamos lo suficientemente libres debemos conformarnos con ese no es no. Ahí lo dejo. El segundo lío que me parece interesante tiene que ver con el porqué del asentimiento, ¿no? Y yo aquí creo que es interesante que pensemos también un poco en la concepción o en la idea o en las vivencias que tenemos de la sexualidad y cómo eso está marcado cultural, históricamente, socialmente, ¿no? Y ahora mismo yo creo que tenemos una vivencia y una concepción tradicional que implica entender las relaciones como una especie de secuencia rígida de prácticas que se tienen que dar sí o sí, es decir, A y después de A, B y después de B, C, y además que tienen carácter finalista y que están dirigidas al coito, ¿no? Entonces, se trata además de una secuencia que todo el mundo conoce, todo el mundo sabe cuál es la secuencia A, B, C, D, no sé si hay un E, y en ese marco, pues solo algunas prácticas son prácticas de primera y otras prácticas son de segunda. Solo son valiosas aquellas prácticas que están más cerca a lo que tú decías, ¿no? Lo genital, la penetración, el coito, etcétera. Y a la vez, la realización de esta secuencia, yo tengo la sensación como implica dos cosas. Por una parte, una expectativa por parte de una de las partes de la relación, y por otra parte, casi una obligación de dar esa secuencia a la continuidad. De forma que cuando se plantea la interrupción de esa secuencia, la interrupción no tiene ninguna cabida, y cuando se produce, pues se puede producir como una ruptura del acuerdo, es decir, me has defraudado, te he defraudado con la culpa que eso supone, o me has traicionado incluso, o te he traicionado con toda la culpa que eso supone, y la idea de como he hecho A, pues tengo que hacer B y C, y sobre todo si le damos la vuelta, si no quería hacer B, y luego lo llevaremos al terreno de lo legal, ¿por qué hizo A? ¿No? Si no quería llegar a B, ¿por qué hizo A? ¿No? Si esta secuencia no se puede romper. Con lo cual, vamos como uniendo líos. Si resulta que yo no identifico mis deseos y además tengo esa dificultad para parar la secuencia, y en ocasiones incluso, ¿no? Lo vemos en consulta, lo vemos en espacios educativos, hay un discurso que tiene que ver con que incluso no compensa parar, ¿no? Es que me cuesta más gestionar todo lo que procede de ese detener la secuencia que seguir adelante. Pues eso puede suponer una de las razones o las razones por las cuales la gente asiente y no consiente. Y aquí hay otra cuestión también que tiene que ver y que se deriva de eso con la interpretación que hace la otra persona, ¿no? Esa idea de que el otro interpreta como un sí, lo que no es un no,
pero claro, no es un sí tampoco. Y ahí tenemos como dos cuestiones. Por una parte, quizá una dificultad, no lo sé cómo lo ves tú y cómo lo piensas, una dificultad en identificar el lenguaje de la otra persona, ¿no? En identificar que no hay un sí, pero que tampoco hay un no. Y aquí me acordaba yo de un caso que hubo hace, bueno, no sé si en el marco del Me Too, un director de series bastante famoso que tuvo un encuentro con una persona y pasó algo así. Y de hecho, os he recogido la cita porque me parece interesante en este artículo cómo se dice, ¿no? Dice, por el propio testimonio de ella, parecía tratarse más de una mala cita con un tipo desconsiderado, en la que en pleno encuentro sexual él no leyó que ella se estaba sintiendo incómoda, que de un testimonio equiparable a los de otros que conocemos en los que hay como una transgresión de los límites mucho más explícita, ¿no? Y entonces aquí yo siempre tengo como ese debate, ¿no? Hay una parte que muy probablemente y también desde esa perspectiva de género tiene que ver con no haber aprendido a identificar esa ausencia de sí en la otra persona y quizá, y un poco al hilo de lo que tú estabas diciendo, también existe ese autoengaño y esa coartada del sí, ¿no? O sea, no es un no, pero no es un sí, pero oye, que no es un no. No sé cómo ves esto, Guillermo. Sí, yo al final plantearé también sobre esta parte de los victimarios, cómo leer, o al menos, si no aprendemos a leer, cómo al menos no intentar adivinar. Es decir, bueno, ante la duda, casi que voy a interrumpir esta secuencia porque creo que al menos no está siendo esto que yo hablaba. Para mí el consentimiento pues tiene que tener una parte, no estoy hablando desde el punto de vista más explosivo y folclórico, pero sí entusiasta, así que veas esa participación. Cuando ves una actitud y tal, bueno, pues ante la duda realmente prefieres vivir esa sensación, esa falacia de que ha sido un consentimiento, de que, bueno, que se ha disfrutado. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que muchas veces no sabemos leer. Sí que es cierto que tenemos distintos lenguajes también y que deberíamos empezar a utilizar un alfabeto común en cuanto a las transcripciones de lo que queremos decir. Quizá la comunicación entre sexos, entre géneros, sería importante que la trabajáramos. Pero sí, yo al menos creo y aconsejo generalmente que ante la duda se interrumpa cualquier actitud que pueda llevar luego a esa gran culpa que tú hablabas de decir, bueno, creo que he tenido una conducta que realmente no ha sido, es decir, no me va a ocasionar una cuestión de una demanda o tal, pero realmente creo que no he estado acertado, es decir, he sido lo que dice aquí desconsiderado, he sido maleducado, es decir, he sido una especie de afémila a la hora de comportarme íntima. Totalmente de acuerdo. Claro, aquí hemos visto un poco en el microscopio casi el concepto de consentimiento, hemos visto algunas cuestiones muy concretas que afectan lo que tú estás diciendo, ¿no? Sin llegar a la denuncia, afectan como a la propia satisfacción del encuentro por una parte y por otra, pero claro, si nos ponemos en gran angular, lo que nos dicen las cifras es muy serio, ¿no? Desde enero hasta junio del año 2020 estamos hablando de 783 agresiones, lo que implica 4,35 al día y una cada 5,5 horas, ¿no? Entonces, claro, este contexto nos exige ciertas herramientas legislativas que además estén basadas en criterios inequívocos que protejan a las mujeres y pongo entre paréntesis también esa crítica fundamental a la nueva propuesta de legislación que sería asegurándonos de que no se castiga innecesariamente a los hombres. Entonces, creo que en este sentido sí que creo que, bueno, pues es interesante que tengamos también una foto de cómo se encuentra la legislación en este momento y qué mejoras o escollos introduce esa nueva propuesta de legislación en la Ley de Libertades Sexuales. Sí. Bueno, pues pasas tú o paso yo. ¿Cómo pasamos de aquí? Tendrías que poder, Guillermo. Tengo yo control, Ahora. sí. Perfecto. Bien, a nivel legislativo, que es lo que decíamos antes, porque muchas veces yo no creo que el derecho, lo planteo luego también, vaya a ser la solución, pero evidentemente, tanto en cuanto surge esa intercomunicación genérica, esa intercomunicación
entre los sexos en las interrelaciones y podamos entendernos de una forma más factible. Evidentemente el derecho, a donde no llega la ética, es el derecho el que debe tener que poner soluciones para conseguir unos mínimos de convivencia. Es decir, sí que es verdad que se critica pues, que si las penas son excesivas y tal. Es más, hay grupos feministas que no son sospechosos de machismo ni mucho menos, que consideran a veces el exceso punitivo muy alto, ¿no? Pero en fin, de todo esto podemos partir de un hecho de confusión que no es que parta de ahora, pero porque el Código Penal en este aspecto de lo que son los delitos contra la libertad sexual y la identidad sexual ya hace tiempo que viene haciendo modificaciones, pero quizá la más profunda que se intenta es a partir de este hecho que ocurre cuando la famosa sentencia de La Manada, en la cual una audiencia provincial no observa que haya violencia e intimidación en aquella escena que desgraciadamente recordaréis todas y todos, y condena por abuso sexual, que es lo que el Código Penal considera ahora que es cuando no hay violencia o intimidación. Esa audiencia no ve violencia e intimidación y hace una condena por abuso sexual. El Tribunal Supremo lo que hace es enmendar. Yo personalmente creo que con buen criterio, la discusión sigue abierta, con buen criterio, y lo eleva a la categoría de agresión sexual, porque evidentemente observa violencia e intimidación. Pero lo más interesante de esto, que aparte de que la persona que fue agredida salga lo más indemne posible, es que se ve que hay un problema, y el Ministerio de Justicia tiene una Comisión General de Codificación Penal y la reúne para que miren estos artículos, miren el artículo 178 del Código Penal y los siguientes, para ver si se puede hacer alguna aclaración que los jueces tengan mucho más diáfano cómo tienen que sentenciar. Pero fijaros lo curioso del caso, que en esa comisión reúne 20 expertos y no hay ni una sola mujer. Ni una sola mujer. Ante la demanda de algunos jueces de que ellos no continuarían en esa comisión, que fue de parte, si no había mujeres, evidentemente consideraron introducir 6 vocales adscritas, 6 mujeres de forma temporal, o sea, no de forma definitiva, temporal para esta cuestión. Es decir, ya vemos que hay un sesgo ahí genérico importante que no nos permite tener esa tranquilidad de que el derecho va a ser una de las soluciones en este tema. Que puede ser un bien menor, es decir, de momento, evidentemente no vamos a dejar sin condenar, sin perseguir, sin castigar a estas personas que hacen estos actos de agresión, de violencia tan degradantes, pero que evidentemente tendremos que buscar otros caminos. Esto es el presente que nos... Y basado sobre todo en lo que ya habíamos suscrito como gobierno en el Convenio de Estambul, de lo que considera violencia contra las mujeres. No lo voy a leer para no perder tiempo y tener tiempo para el debate, porque va a quedar ahí y lo vais a tener, pero sí que en el artículo 36, cuando habla de violencia sexual, por primera vez y de forma explícita, habla de consentimiento. Penetración vaginal no consentida, actos de carácter sexual no consentidos, el hecho de obligar a personas de actos de carácter sexual no consentidos, totalmente reiterativo para que no quede ninguna duda. Y además habla del consentimiento que debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona considerada en el contexto de las condiciones circundantes. He subrayado esto de las condiciones circundantes porque luego os pondré una sentencia del Tribunal Supremo que tiene en cuenta estas condiciones circundantes, para que veáis que por una parte parece conformar este consentimiento y que va a dar claridad, por otra parte, cuando se sienta jurisprudencia por el Tribunal Supremo, a veces se complica más las cosas, ¿no? E incluso el Convenio de Estambul habla de que la violencia contra las mujeres debe incluir absolutamente toda. No como hemos hecho en España, que la violencia de género solo acoge a las personas que han sido convivientes o relacionadas, sino que a todas las mujeres en todos los espacios públicos y privados. Es decir, a raíz de este consentimiento y ante esta manada ante esa sentencia de La Manada es cuando se plantea este cambio. Y fijaros, el derecho, que es el que, porque las definiciones que os hemos comentado antes de consentimiento sexual y asentimiento sexual son tremendamente de creación propia, con lo cual no solo están sujetas a reflexión, sino a crítica, a discusión.
El derecho es el que más lejos ha llegado en definir esto porque necesita una claridad a la hora de expresarse en sentencias, ¿no? Y habla de un consentimiento expreso, es decir, el que es explícito, es la auténtica manifestación de la voluntad por parte del sujeto, libre, revocable y para prácticas concretas. Esto es muy importante, es decir, el que yo acepte inicialmente tener una relación con una persona no significa que toda esa secuencia de la relación vaya a ser consentida. Es decir, en algún momento determinado se me puede proponer algo que yo no acepto y puedo revocar mi consentimiento, y para unas prácticas concretas, como decía Raquel al principio, aquí no, ahora no, y perdonadme la expresión vulgar, por aquí no. Es decir, y esto sería el consentimiento real, que sería el expreso y el tácito. El tácito es el implícito. Este, bueno, puede ser admitido y es uno de los que más, a los que más se alude cuando hay una relación ya de cierta estabilidad en las parejas, que es un consentimiento que no es verbal, no es expreso, no es explícito, pero se da como por entendido que es discreto, es comprensible para la otra persona y se puede deducir fácilmente. Es decir, si yo estoy con una persona y de repente pues de su mano me da, imaginaros que es un preservativo, estoy entendiendo que está aceptando esa condición de que vamos a tener una relación de penetración y que quiere proteger su salud o su concepción, lo que sea, y tácitamente me está dando ese consentimiento. Diferente es el presunto, que también lo contempla la ley, porque este es más complicado. Este presunto es cuando la persona no puede manifestar la voluntad y se presume que hubiera consentido de conocer los hechos y poder manifestar. Este es tremendamente delicado, incluso para el derecho es tremendamente delicado, porque algunos juristas consideran que esto más es una cuestión normativa que una cuestión real. Es decir, ¿qué puede ser un presunto consentimiento? El de una persona menor, que de haber sabido lo que iba a hacer, el de una persona con una cierta discapacidad o un nivel de discapacidad intelectual, el de mi pareja que duerme plácidamente y sin despertarla y con cuidado yo tengo una relación de acercamiento y tal. Esto es un presunto consentimiento. Hay un consentimiento real. Es complicado y más se alude a una cuestión más normativa para salvar algunos casos en los cuales es delicado que a una cuestión real. El tácito, este que decimos es un consentimiento discreto y comprensible, quizás sea de los más habituales, es decir, el consentimiento expreso, verbal, pocas veces es un hecho real y muchas menos por escrito, y lo digo que se da mucho en la pareja, más allá del rancio delito conyugal. Esto ya está totalmente desterrado, o sea, nadie debe nada ni debe hacer nada, sea el compromiso que tenga. Y fijaros, esto es lo que yo quería decir de lo que a veces el derecho por un lado arregla y por otro complica. El Tribunal Supremo en una sentencia dijo esto, que bastará con que la víctima rehúse o decline un ofrecimiento sexual, sea cual fuere el formato en el que ese rechazo se especifique, para que el delito pueda reputarse cometido. Pero, pues es subrayado, será indispensable, eso sí, que la ausencia de consentimiento sea captada por el autor. Es decir, si el autor puede demostrar que es que no se ha enterado de que no había consentimiento, pues realmente el delito no se habrá producido. Con lo cual, lo que arreglamos por un lado, definiendo el consentimiento expreso, tácito, posiblemente lo estamos con una sentencia que crea jurisprudencia, estamos volviendo a crear esa duda. Es decir, el derecho de verdad ha avanzado bastante en cuanto al intento de definición del consentimiento, pero realmente todavía quedan lagunas que deberían explicitar y que se deberían hacer más claras. E insisto, yo creo que el derecho, esta parte, no nos dará la solución. ¿Cuál es la legislación actual que tenemos? Es el Código de 1995, el Código Penal que tiene un título 8, que es delitos contra la libertad sexual e indemnidades sexuales, y las nuevas habla de violencia o intimidación, lo considera que sería una agresión, pero sin tal violencia no habría agresión, sino sería abuso. Aquí la dificultad que ha visto el legislador es decir, bueno, si, por poner el ejemplo que todos conocéis y todos conocemos, 5 hombres encerrados en 2 metros cuadrados rodeando a una mujer, no sé qué más hay que hacer para que sea intimidatorio, para que sea violento, para que no haya consentimiento, no sé qué más habrá que hacer. Las nuevas reformas que se proponen, hay 2 concretamente, una que nace a raíz de que el Ministerio de Justicia pide a esta comisión de coordinación
de los delitos un anteproyecto y hay una proposición de ley de protección integral de un grupo del Parlamento, de Unidas Podemos y otros grupos que difieren en algunas cosas, pero coinciden en una concretamente, y es que se acabó la definición de abuso en todas aquellas violencias en las que no haya un consentimiento expreso, sea este, expreso o tácito, no hay abuso, es una agresión. Y solo se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes, inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, que este es otro de los elementos que tendríamos que determinar qué es lo que significan estas circunstancias concurrentes. ¿Dónde están? ¿En qué lugar? ¿De qué forma? Y esto vuelve a ser un problema. ¿Qué pretende la nueva legislación? Evidentemente facilitar la carga probatoria, es decir, y que las mujeres no se vean sometidas, mujeres que son mayoritariamente, por más que alguien se empeñe en equiparar la violencia masculina y la femenina, desde luego no admite el más mínimo análisis. O sea, esto es una falacia totalmente. Que se facilite la aprobación de estas lesiones y estas violencias y evitar esta revictimización y victimización secundaria. La mujer refiriendo constantemente el mismo hecho en distintos sitios, en distintos juzgados, distintos testimonios que lo único que hacen es, al final, destrozar la vida de una persona. No os digo nada cuando se pone en cuestión si ha habido tal agresión o no la ha habido, en función de la vida que llevara o que llevaba o que sigue llevando después. Y una mujer que no está destrozada tras una agresión sexual, que intenta seguir con su vida y que parece ser que vive feliz, evidentemente mucha gente pone en tela de juicio si verdaderamente. Y se añaden cosas como la agresión sexual colectiva. Sabéis que después de lo de la manada se dio aquella otra violación de un grupo de jóvenes en Aranda, de unos jugadores de fútbol, en los cuales se considera una agresión colectiva y las penas son mucho más altas porque se considera a cada uno reo de un delito de agresión sexual, además de cómplice del resto de los delitos que han cometido las otras personas. Y luego existen una serie de elementos que serán regulados por la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia, en todo lo que son menores de edad, y algunas violencias que también están empezando a aflorar, que son las que tienen que ver pues, con abortos forzados, con esterilizaciones forzosas, que serán reguladas por las leyes correspondientes de salud sexual reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Esto es lo que a día de hoy tenemos como anteproyecto, por un lado, de ley y la proposición de ley, que difieren en algunas cosas. De hecho, una de ellas desarrolla absolutamente toda una serie de lesiones. La proposición de ley habla incluso de la mutilación genital femenina, habla del feminicidio, habla del matrimonio forzoso, habla de una serie de delitos que tipifica como violencia sexual, cuando el anteproyecto básicamente lo que hace es resumir todas estas intervenciones. Quería pasar... Ay, perdón. ¿Ahí igual? Sí, perdona, Raquel. Nada. No, te preguntaba si esta era la diapositiva en la que querías estar. Sí. La pregunta que nos hacíamos y que creo que tiene que ver con alguna cuestión trascendente es si el derecho creemos que es la solución. Yo personalmente personalmente, hay un grupo de personas que pensamos que mientras no se deconstruya esta masculinidad hegemónica, no sé, el derecho regirá nuestras vidas, pero yo creo que es un bien menor, no es lo óptimo porque la ley es una aproximación a la justicia, pero no es la misma justicia. O sea, muchas veces vemos como leyes, realmente las sentencias que salen y que se demandan de esas leyes, incluso bien aplicadas, y habrá que reformarlas, evidentemente, pero de momento no están resolviendo. La ley no se impone por la bondad de la norma, no es que sea una buena norma. La ética sí que podría ser una buena norma de comportamiento, de cuidados, de responsabilidad, pero la ley no se impone por la bondad, sino por la consecuencia de que la incumplimos. Si la incumplimos, seremos castigados. El poder coercitivo no lo ejerce una sociedad, no lo ejerce el oprobio del resto de los hombres cuando uno de tus congéneres
comete esta violación. Y además observamos que es uno de los grandes problemas que tenemos, esa especie de complicidad de hermanos y de cuadrilla que existen, ¿no? Sino que se impone por el poder coercitivo del Estado. ¿Qué mejor sería que los hombres saliéramos a la calle cada vez que existe una agresión de este tipo? La aplicación atenuada del delito, muchas veces al ser verdaderamente las penas, y insisto, no lo digo yo, lo dicen juristas y juristas no sospechosas de ser machistas y personas que tengan que ver con ese sesgo genérico, que muchas veces las penas son aplicadas, que son muy altas, pues a veces lo que tiendan es el patriarcado judicial intenta corregir esa deriva tan alta de penas aplicándolas en su menor grado. Y luego la interpretación. Y lo que hemos convertido es al derecho en una especie de elemento de transformación social, cuando sabemos que muchas veces el derecho camina por detrás de esa transformación social. Es decir, creo que es importante que trabajemos en otros aspectos que son posiblemente mucho más importantes a la hora. Aprovecho para preguntarte, Guillermo, una cuestión que ha salido en las preguntas y que va muy al hilo de esto, que es cómo poder argumentar que este cambio en la legislación no va a suponer un aumento, por ejemplo, en las denuncias falsas, ¿no? También volviendo a esa idea que decíamos antes de la identificación del deseo y ese ejemplito concreto que poníamos, vamos a imaginar, porque va al hilo de la pregunta, dos personas que tienen un encuentro, después de ese encuentro una de las dos personas se da cuenta de que aquello que ha pasado no conecta muy bien con lo que ella deseaba, con lo que quería, y entonces de repente se produce, pues se puede producir una denuncia aun cuando parecía que sí que había un cierto consentimiento. ¿Cómo podemos argumentar que este cambio en la legislación no va a suponer un aumento de denuncias falsas, por ejemplo? O que no se va a condenar a los hombres innecesariamente. Bueno, yo, francamente, la verdad, la respuesta para mí no es que sea sencilla, a lo mejor sí que es simple, pero no sencilla. Quiero decir simple. Yo no sé, quizá a lo mejor hubiera tenido que empezar diciendo para que se me entienda que soy hombre, que nací hombre, que soy cisexual, que soy heterosexual, que soy burgués, que tengo una vida acomodada, porque posiblemente la gente tengamos que hacer una manifestación desde donde hablamos para que se entienda a veces luego por qué respondemos de determinada manera, porque también ese juicio tiene que tener una cierta importancia. A lo mejor yo me estoy perdiendo algo, pero fijaros, no digo que no vaya a haber alguna denuncia falsa, pero ¿os imagináis el periplo que recorre una mujer que hace una acusación de agresión sexual como para que esto pueda ser una cuestión que sea trascendente para tener cuidado de que no vayamos a hacer denuncias falsas? ¿De verdad lo creéis? Es decir, que puede haber alguien que no tenga ningún pudor a hacer una denuncia falsa y cosas de este tipo, pero yo creo que, fijaros, es más al contrario, que habrá mujeres que verdaderamente han sufrido una auténtica agresión, de hecho las cifras así lo dicen, una auténtica agresión sin ninguna duda, es decir, no es que haya tenido una relación y después se dé cuenta de que bueno, no ha habido una cierta, sino al revés, que verdaderamente ha tenido una auténtica agresión, que ha sido forzada, pero no, el 60% de las agresiones sexuales se producen dentro del entorno más cercano, ¿eh? Esta imagen que tenemos del agresor sexual como un individuo solitario en un rincón y tal, es muy escasa. Es decir, la mayoría se dan de gente cercana que entiende lo que decía Raquel, que una vez que se dispara una serie de resortes A, B, C, D, y por supuesto que ayuné. Es decir, ¿pero qué he hecho? ¿Pero qué he hecho? Claro que ayuné. Es decir, ¿qué he hecho? Pero bueno, esto es lo que yo quería, esto es lo que yo quiero hacer. Pero verdaderamente las denuncias falsas, que siempre las habrá para todo, las habrá para todo, para las agresiones sexuales y para todo. Pero yo no creo que eso deba marcar fundamentalmente ni el derecho ni la ética para decir, bueno, yo no denunciaría. Incluso muchas mujeres no denuncian siendo cierto, como para pensar que va a haber un número de mujeres que van a denunciar siendo mentira. Es decir, porque es que el oprobio ya, el estima que se crea, la duda que se crea, el periplo que recorren a nivel de judicial. Es decir, francamente, me parece que sería tan, y lo digo con toda la prudencia, que sería tan poco valorable como para que sea un elemento a tener en cuenta. Le sumo a lo que estás comentando un comentario que nos hace Zoraida,
ella dice, desafortunadamente esa línea argumentativa sucede en víctimas de violencia de género y la revictimización que se inicia desde la denuncia, ¿no? Un poco al hilo también Efectivamente. de lo que comentas. Claro, Efectivamente. también en relación a esto, claro, igual alguien podría pensar, jo, pues la forma de resolver es que haya un contrato previo a esa relación, ¿no? Y de hecho hay como varias estrategias que ya hemos oído que ponen sobre la mesa esta idea, ¿no? Yo recuerdo que tras la sentencia de la Manada se creó una especie de aplicación para los móviles que iba precisamente de eso, ¿no? De poder acordar previamente o contratar el encuentro erótico y de hecho hace, bueno, pues parecido en Estados Unidos ha aparecido también esta idea del kit de consentimiento consciente, ¿no? Que es una bolsita en la que aparecen varias cosas, el preservativo, las pastillas mentoladas para el aliento y luego un contratito para firmar y un bolígrafo en el que ambos participantes, claro, pues consienten libremente el encuentro, ¿no? Y esto, claro, pues inicialmente podría ser como la solución a todas las dificultades, salvo que contradice toda la estructura del encuentro erótico, ¿no? La primera, en primer lugar, hablamos de un encuentro erótico, no de una transacción. Y aparte, sabemos, ¿no?, que igual en un contexto formal ideal es posible negociar algo, pero cuando media el deseo en un contexto determinado es muy difícil negociar. Y aparte, ¿qué es lo que estamos negociando? No es posible establecer un acuerdo de forma previa a la relación en el que se pueda recoger absolutamente todo lo que va a ocurrir. Porque como el deseo no es una realidad rígida, ni dicotómica, ni lineal, sino que se ve afectado por un montón de factores y lo que tú estabas diciendo en algunas ocasiones o en muchas ocasiones la persona puede decir hasta aquí, y además es algo totalmente legítimo, claro, ¿qué es lo que acordamos? Acordamos el primer beso, fenomenal, pero ¿qué es lo que va a pasar con lo de después? Yo esto me lo imagino, no sé, como como un pasillo en el que hay muchas puertas, tú no sabes de primeras qué puertas vas a abrir. O estaba pensando también como en estos concursos en que la gente se tiene que quedar, abre un sobre, elige una puerta y se va haciendo como un proceso de toma de decisiones que es sobre el momento, ¿no? O sea, el deseo no es una cosa que de partida sea un todo o nada y que además coincida en ambos casos a la perfección, ¿no? Sino que es algo que se va modulando, que depende del contexto, depende de la respuesta de la otra persona, incide en lo que yo voy sintiendo, en lo que yo voy decidiendo, y es muy difícil poder recoger en ese acuerdo todo lo que va a acontecer, porque no se sabe lo que va a acontecer. Y aparte de eso, claro, los límites de la relación no se establecen en valores absolutos. Decimos no es no, por supuesto, pero igual que en la definición de consentimiento hablábamos que era sí a ti, sí ahora, sí a esto, claro, ¿a qué estamos diciendo que no o a qué estamos diciendo que sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta, identificarlo, saber transmitírselo a la otra persona. Te estoy diciendo que no a ti, no me apetece esto contigo, o resulta que lo que no me apetece es esto concreto, o quizá no me apetece esto ahora mismo, no me apetece esto aquí. Claro, estamos hablando de una cuestión que se va modulando tanto en el momento que pensar que esto se puede resolver con un contrato en papel, en documento electrónico o por puro fax es casi bueno, pues una cuestión totalmente absurda, ¿no? Y es importante que lo tengamos en cuenta al hilo de lo que estábamos comentando también. Con lo cual, volvemos casi al origen, Guillermo, y a esa pregunta de si se puede ser libre para consentir. Y con esta idea entramos, bueno, pues en las herramientas que nos permiten gestionar las dificultades del consentimiento. ¿Se puede ser libre para consentir? Bueno, si me preguntas te diré eso, que yo francamente lo de la libertad siempre he pensado que en principio es una cierta utopía, es decir, pelear por los máximos grados de libertad yo creo que es una buena lucha, ¿no? Aunque se nos aleje del horizonte, hay que dar un pasito para ver hasta dónde podemos llegar. Yo creo que conseguir ya una cierta autonomía ya es suficiente, ¿no? O sea que la libertad quizás sea un producto demasiado claro. Pero vamos, pensar que vamos a llegar a consentir en el producto de dos voluntades libres, autónomas y racionales es un poco complejo, ¿no? Y yo respondería, no sé, creo que es muy difícil si se puede ser, desde luego sin igualdad real, ¿no? Si ambos sexos no tienen un papel activo en el juego de la seducción, si seguimos pensando en que uno es propositivo y la otra es receptiva, el uno es insistente y la otra es resistente,
Yo creo que mientras no se establezca esa igualdad real, va a ser muy difícil considerar que somos libres para consentir. No sin una educación sexual que cree un terreno de libertad, igualdad y justicia, no sin esa educación, mientras esa educación no sea lo suficientemente clara y diáfana, que por cierto, se me ha olvidado decir que también una de las proposiciones de ley también incluye esa educación sexual, no sin un cultivo de sexualidad erótica amplia. Cuando esto me refiero es ese nivel de... Esto que has repetido tú tantas veces y me parece tan interesante, de que parece que somos, sobre todo los hombres, y siento, compañeros que estéis escuchando, si en 30 y tantos años que llevo trabajando en esto no me hubiera dado cuenta de los errores que cometemos y que yo he cometido, mientras pensemos que los hombres, este umbral de tolerancia que tenemos a la frustración cuando nos dicen no a esto, no, es como una especie de negativa a nosotros, a nuestra virilidad, a nuestra... No vamos a aprender nada, posiblemente estaremos cometiendo errores, un cultivo de una sexualidad erótica y amplia en el cual podamos divertirnos, podamos reírnos, podamos pasarlo bien sin necesidad de poner siempre como meta nuestra capacidad viril y como amantes, y por supuesto no sin cuestionar los modelos masculinos. Para mí esto es fundamental. Desde hace años trabajo con grupos de hombres y creo que esto es fundamental. Tú también lo has dicho y muy bien, el deseo como una secuencia rígida, finalista y además totalmente injusta. Es decir, esto tiene que ser visto, hecho y a satisfacción. Y si no, no me puedes hacer esto. Sabéis que existían los estigmas de personas que tenían hasta nombres muy vulgares de cuando alguien te besaba, te acariciaba y luego decía no, ya más no. Pues bueno, tenían nombres totalmente estigmatizadores. Es verdad que algunas violencias no son identificadas ni por nosotros ni por algunas mujeres. Y esto tiene que ver en la construcción de la masculinidad y la feminidad, la insistencia masculina. Yo he oído a ver a mujeres decir que si ya sabemos, los chicos son unos babosos, están ahí y preguntan y tal. Salvo que estés con otros chicos, que no suelen entrar en esas cuestiones. Es decir, esa pregunta tan estúpida de que haya un grupo de chicas, 3 chicas, y se acerque unos chicos y digan, ¿qué hacéis tan solas? ¿Cómo solas si estamos con nosotras? Es decir, que no necesitamos a nadie más. Esa insistencia, mientras no cambiemos esos modelos, esos patrones de seducción patriarcal que normalizan, incluso por parte de algunas mujeres, determinados comportamientos, es que son así, ellos son así, necesitan, el deseo para ellos es imperativo, es una cuestión que, bueno, pues mejor ni provocarlos, puede estar deseando besar a alguien, acariciar a alguien, abrazar a alguien, pero es que si disparo ese mecanismo, ya no tiene marcha atrás. Esta erotización que hacemos un poco de la resistencia, lo difícil, lo complicado y tal, con la dificultad en la consecución. Bueno, es que esta es muy difícil, es que esta es... No, todas estas cuestiones tienen que ver con la construcción de la masculinidad, insisto, sin igualdad real, sin educación sexual y sin cuestionar los modelos masculinos, desde luego no creo. Y, si me permitís, diría esto, ¿no? De construir las masculinidades. Yo creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo reflexivo por pensarnos a nosotros mismos en nuestras formas de desear y seducir. Es decir, bueno, pues hay que tener un lenguaje más o menos explícito. Los hombres somos como muy implícitos. Parece que la comunicación sentimental es una cosa que nos han decapitado en la infancia porque nos vemos como muy afectados o muy moñas si hablamos de sentimiento. A lo mejor tendríamos que recuperar ese lenguaje. Yo preguntaría a muchos de mis compañeros que me estáis escuchando, hombres, si habéis sentido alguna vez miedo por el hecho de ser hombre. Es decir, yo puedo ir por la noche en una ciudad, en un sitio oscuro y tal, y tengo miedo que me roben. Pero no tengo más miedos, ¿no? Incluso, bueno, pues puedo salir a horas determinadas. Hay muchas mujeres que tienen que utilizar trucos del móvil, de llevar las llaves como que van a abrir, como que van hablando con alguien, incluso hacerlo de verdad. ¿Vosotros habéis hecho alguna vez eso? Os podéis haber sentido agredidos, atacados o temerosos de que alguien viniera a robaros el móvil, la cartera, no sé qué, pero como hombres que os vayan a agredir, ¿soportáis de verdad la duda de haber vivido una ficción de un deseo entusiasta activo y libre? Esto de decir, ¿cómo está hoy? ¿Qué hemos seducido? ¿Qué bien? ¿Qué maravilla? Esa duda de decir, yo creo que la he cagado. Yo creo que aquí he forzado un poco la máquina. Verdaderamente yo no sé si esto lo he hecho bien. Cuestionarnos a nosotros mismos. Y sobre todo una cosa que es sencilla.
muy sencilla que tenemos al alcance de todos, que es hablar con las mujeres de nuestro entorno, cercanas, mujeres, madres, hermanas, de sus miedos y de sus deseos. ¿Qué siente? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo sienten nuestras miradas? ¿Cómo sienten nuestros, digamos, ataques incisivos en la seducción? ¿Eh? Y esto de jugar a las adivinanzas es muy peligroso y además injusto. No está deseando esta famosa frase de dos no son un sí son... Bueno, estas tonterías ya no se sostienen. Pero de verdad, yo creo que mientras no nos repensemos, es decir, mientras no, y no estoy hablando de libros de autoayuda, estoy hablando de decir, bueno, realmente cómo me comporto, cómo soy yo, cómo quiero ser, cómo me gustaría ser, cómo me gustaría que me vieran. No quiero dar miedo. Por favor, si vais en una noche oscura detrás de alguien, cruzaros vosotros de acera, que os vea, poneros visibles, que os vean, que no tal, no gritéis, no os acerquéis aquí, no tengas miedo, que no te hacen, que eso es muchas veces peor. Visibilizaros, adelantaros, cambiar, que seáis vosotros los que cambiéis de acera, mejor que tenga que cambiar la otra persona por miedo. Es decir, detalles que pueden enviar, y sobre todo, y perdonadme, yo con esto ya termino, en serio. Fijaros, en la vida cotidiana, estamos hablando de derechos, de ética y tal, pero en la vida cotidiana, nadie quiere ser el Pepito Grillo de su grupo de amigos o amigas, pero cuando es un chiste soez, un chiste vulgar, un comentario violento, agresivo, hay que dar un paso al frente y decir, mira, tío, esto se acabó. No te aguanto una tontería más de estas. Porque claro, uno por aquello de vas a fastidiar la reunión, no. Pues a lo mejor en la vida cotidiana, poco a poco, cada uno vamos haciendo un granito, y llegará un momento que nadie se ría de chistes frívolos, de chistes vulgares, de chistes de agresión. Es decir, repensar la masculinidad, importante. Las mujeres lo llevan haciendo hace tiempo y nos van dando ya muchas lecciones de cómo se puede hacer. Pensémoslo nosotros y tampoco es tan complicado. Tampoco es tan complicado. Es cuestión de hacer un esfuerzo de abstracción y sobre todo hablar con las mujeres, hablar con las cercanas, hablar con las cercanas. Pues a lo mejor si vais a hablar con las que queréis seducir, ya no escucháis porque os va a salir el pavo que llevamos dentro para intentar llegar y seducir y ya no escuchamos el mensaje. Hablar con las que no, a lo mejor nos gusten tanto. Hablar con aquellas que pueden deciros cómo se sienten, cómo se encuentran, cómo se han sentido una noche, cómo las miramos, cómo nos acercamos, cómo intentamos intentar controlarlas. Y por favor, una duda que a mí me ha saltado siempre. Ni un solo hombre de una de estas manadas, ni uno solo, en 5, en 3, en 6, ni uno solo eleva la voz para cuestionar el comportamiento de todos los demás. Por muy solidario que seas, por muy hermano, por muy cuadrilla, por muy manada salvaje que seas, ni uno en un momento levanta la voz para decir, ¿qué estamos haciendo? Pero estáis viendo qué espectáculo. Ni uno solo, a mí me da una pena horrible, que ni uno de estos hombres levantara su voz y diera un paso al frente para decir, esto, no, me parece una auténtica toquilla. Bueno, yo os dejo con esta moñada de Lope de Vega, pero que me parece que en parte resume un poco, no digo, vamos, no discutíamos, hablábamos Raquel y yo del romanticismo y tal, que nadie quiere renunciar a esto, ¿no? Pero sí posiblemente a lo que creemos que nos promete este mito del amor romántico, esas expectativas que nos crea, de que nos van a cuidar, que nos van a ayudar. Y entonces, por supuesto, este verso de Lope de Vega, que es muy conocido, sobre lo que para él era el amor. Y no sé, yo creo que con esto es más que suficiente para daros pie a que podáis en un momento determinado. Bueno, esto del buen trato es un speech de una plataforma que hemos creado para reivindicar que el buen trato sea una palabra única, igual que el maltrato. Se habla de maltrato, creemos que está amortizada, creemos que debemos hablar ya del buen trato, de cómo buen tratarnos, cómo bien tratarnos, e incluso estamos intentando que la Real Academia lo acepte como una palabra única. Y bueno, yo por mi parte daros las gracias por escucharnos y si queréis preguntarnos alguna cosa, estamos Raquel y yo a vuestra disposición. Mientras llegan preguntas, Guillermo, y al hilo de lo que estabas comentando,
también por ir retomando algunas cosas que han salido, esa idea de la educación sexual como un proceso integral que también permite trabajar todas esas cuestiones, ¿no? No se trata de deslegitimar el sentimiento, ¿no? del amor romántico, que además muchas veces coincide con el propio proceso del enamoramiento. Ya no sabes muy bien si lo que sientes lo sientes porque la dopamina en el cerebro, lo que sea, o porque te has tragado siglos y siglos de amor romántico en productos culturales, ¿no? O sea, que no se trata tanto de deslegitimar, pero sí de dar algunas herramientas, ¿no? Porque justamente en los mitos y en la base del amor romántico hay cuestiones que luego, bueno, pues engarzan con el tema del deseo y del consentimiento. Algunas de ellas ya han salido, estábamos hablando antes de toda esa idea de adivinar al otro, ¿no? De esa telepatía, y yo creo que eso camina de la mano con otra idea que es lo espontáneo de la relación, ¿no? ¿Cómo voy o sea, primero, como que el otro me adivine, que yo tenga que adivinar al otro, y además que todo surja, bueno, pues como surgen las películas, ¿no? De forma espontánea, que la gente se lee la mente, que todo surge fenomenal, donde no hay tampoco ni un titubeo respecto a los deseos, ¿no? Entonces, sí, claro, si a la gente que aparece en las televisiones y en nuestras pantallas no le surge ninguna duda sobre si quiere abrir la siguiente puerta, ¿cómo me va a surgir a mí, no? Entonces, todo ese trabajo en la educación sexual es fundamental, ¿no? Aparte de esas cuestiones que estabas comentando, que tienen que ver, por una parte, con los aprendizajes que podemos o que tienen que hacer o que tenemos que hacer las mujeres o que podemos enseñar a las mujeres, y los que tienen que hacer los hombres, ¿no? Y cómo la educación sexual, que es que ya estamos hartos de decirlo, pero hay que decirlo una vez más, es la mejor herramienta para, por una parte, para prevenir las violencias, y por otra parte, para empoderar a las mujeres y capacitar a los hombres para todo eso que venimos hablando, ¿no? Para identificar mis deseos, para poder trasladárselos a la otra persona, para establecer los límites y también para saber leer a la otra persona. No es una cuestión de telepatía, ¿no? Sino al hilo de lo que tú decías, ¿no? De aprender o de poder ser bilingües, ¿no? No sé si ser bilingües, por lo menos chapurrear el idioma del otro sexo, del otro género, pues saber qué me está queriendo decir, ¿no? No tener que recurrir a esa historia de, bueno, pues como no estaba muy claro, pues bueno, pues al final puede ser que sí, porque no estaba muy claro, ¿no? Sino tener como unos criterios más fáciles, y sobre todo también como perderle el miedo o el pudor a poder expresar lo que está pasando. Oye, tengo dudas. No sé si esto me apetece o no me apetece, ¿no? Entonces, como que no todo tiene que ser una cuestión artificial donde todo surge y donde nos compenetramos a la máxima perfección y donde no hay ningún lío, ¿no? Entonces, no se me ocurre otra herramienta que no sea la educación sexual, y además en el aula, que es donde están todos los chicos y todas las chicas, en ningún otro sitio los tenemos a todos y todas, para poder trabajar estas cuestiones también, ¿no? Y para poder, y de eso va también la perspectiva de género, para poder darles a unos y a otras lo que necesitan para que puedan tomar decisiones también basadas en sus deseos, basadas en sus valores. ¿Por qué voy a hacer yo C? Si resulta que estoy en A y además A es una práctica completa, ¿no? Yéndonos a esa idea de encuentros completos y además súper satisfactoria. No sé cómo ves eso, Guillermo. Totalmente de acuerdo. Creo que la educación sexual es el camino. De hecho, también tú sabes que estamos en esa pelea ahora con la nueva ley de educación, que bueno, que parece que todo lo que es el lenguaje, la vehicular catalán, la concertada y tal, se ha comido el debate, y hay un tema importante que puede ser lo de la educación sexual. Yo para mí creo que es importante. Me quedo además con la palabra que has dicho del bilingüismo sexual, porque mientras el lenguaje, la comunicación femenina es como muy explícita y verbal, la del hombre es implícita, y además lo damos por hecho. Bueno, pues a lo mejor tendríais que aprender alguno de nuestros códigos, de qué queremos decir también. Tampoco estaría mal, pero vamos, tampoco estaría mal que nosotros aprendiéramos a hablar, a expresar sentimientos, emociones, y no sentirnos tan afectados. Yo creo que la educación sexual es la solución. Creo que por ahí pasa absolutamente todo. O sea, es desde la universidad, de la universalidad de la enseñanza, donde podemos acceder a todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, incluso, por supuesto, más allá. Y realmente creo que es absolutamente la solución. Creo que sin eso el derecho será una solución momentánea, pero ¿cuánta gente dejará de ser violento sexual por las penas? Estamos viendo
que se decía, bueno, incrementemos las penas, es igual, sigue habiendo el mismo número o más de agresores sexuales. No sé, yo creo que la gente sigue justificando algunas agresiones sexuales, todavía se pone en duda cuando existen, bueno, si habrá habido algún motivo. ¿Qué motivo puede haber para una agresión de ese tipo, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que nuestra pelea a nivel institucional, en el organismo que estamos y a nivel académico, donde nos corresponda, tenemos que abogar por una educación sexual absolutamente democrática, científica, respetuosa y que esté incluida en el currículum de todas las enseñanzas. ¿Tenemos alguna pregunta, Guillermo? Te traslado una cuestión que es compleja, ¿no? Que es, ¿qué es lo que pasa en todo este contexto con la seducción? Es decir, hay una parte de la seducción que clarísimamente es explícita, me gustas, quiero hacer esto contigo, me apetece, lo que sea, y luego hay una seducción que tiene que ver con lo implícito, ¿no? Y además, claro, puesto que los códigos no son universales, pues este tipo de seducción puede dar lugar pues, a malentendidos, a situaciones incómodas y también al propio juego, que es interesante, ¿no? Entonces la pregunta es, si habría alguna posibilidad de no perder la magia y el juego de la seducción, de la que además muchas personas, no sé si todas, muchas disfrutan, sin transgredir los límites de la otra persona. Es decir, si estamos hablando de todo este juego, ¿no? Que mucho de ese juego tiene que ver además con el sí pero no, con toda esa cuestión que es muy implícita, si tenemos alguna posibilidad de resolverlo sin tener que pasar, bueno, pues por sobrepasar los límites de otra persona. Bueno, una gran pregunta con difícil respuesta, pero bueno, por ir acotándolo y por dar alguna que sea eficaz. Desde luego la seducción, cuando hay una diferencia jerárquica, es muy complicada. Es muy complicada, es muy difícil si mi trabajo depende de que acepte el juego seductivo de una persona, o creo yo que depende, mis limitaciones a consentir y a la libertad, es complicado. Pongámoslo entre iguales. Entre iguales, yo creo que no tenemos por qué perder ese juego de esa espontaneidad de la seducción, siempre y cuando sepamos que hay una serie, digamos, de códigos que no se deben rebasar, ¿no? Es decir, el hacer alusiones constantemente al físico de las personas para seducir me parece un atrevimiento que nadie está pidiendo. Quiero decir que el decir qué buena estás, pues hombre, creo que es una frase que corresponde a un paso más allá de lo que es el juego seductivo. Yo creo que cuando dos personas entramos en interacción visual, ya nos podemos gustar o no gustar. Y esto ya es un elemento seductivo. Luego el acercamiento normal a la hora de jugar con una conversación totalmente, digamos, no diría neutra, puede ser totalmente interesada, pero desde luego no haciendo alusiones a consideraciones de lo tipo, pues te voy a hacer... Me estoy acordando ahora del piropo, ¿no? O sea, el piropo este que viene desgarrador, que voy a... O sea, quiero decir que esto no es seducción, esto es una barbaridad, esto es una estupidez. Es decir, yo podría poner ejemplos de las veces que yo he intentado seducir a alguien con un lenguaje neutro y realmente alguien me ha dicho un momento, yo a ti te gusto, ¿no? Bueno, pues me sentía satisfecho, digo, pues mira, parece que lo he hecho bien, porque a pesar de no ofender a nadie, parece que se ha dado cuenta del mensaje. Es decir, no creo que se deba perder. Sí que creo que en un momento determinado, dentro de cuando hay estructuras jerárquicas, yo que sé, educadores, educandos, médicos, que es mi profesión, jerarquías laborales y tal, es complicado. Yo reconozco que es complicado. Es muy complicado porque muchas veces no queda más que el planteamiento explícito de decir, vamos a ver, me gustas un montón, no va a peligrar para nada. Y claro, esto queda casi como una declaración de intenciones, casi como decir, bueno, te declaro la guerra de acoso y derribo a ver si consientes, ¿no? Pero yo creo que en el juego habitual entre personas, digamos, iguales y tal, no creo que se deba tener por qué perder ese miedo a la seducción. Es más, yo creo que la gente sigue aceptando esos acercamientos, digamos, esos acercamientos respetuosos, educados y perfectamente en ese lenguaje discreto que decimos del consentimiento tácito de la seducción, estoy diciendo ahora, no estoy hablando de la relación. No sé, casi todos intuimos, ¿no? Oye, pues ha acercado, pues esto que se dice ahora, yo el lenguaje ya joven, lo siento, lo he perdido, me ha entrado,
me ha parecido bien, me parece tal, no ha sido grosero, no ha dicho, yo creo que es factible, o sea, no tiene por qué la gente tener ese miedo de decir, es que si le digo a él, me va a decir, bueno, pues a mí, antes de que todo esto estuviera de moda, también me han dicho barbaridades de decir, anda por ahí, no sé, bueno, pues sí, pues bueno, pues a lo mejor hay que tener tolerancia a la frustración y decir, pues nada, pues que más a lo importar, que no pongo nada, que no le gusta nada. Pues me voy, me retiro y no me pongo machacón y pesada y ni mucho menos hago atribuciones de que tú lo que necesitas, etcétera, etcétera. Es decir, creo que no está reñido, sí que creo que hay un problema en el juego seductivo cuando hay una relación jerárquica, porque o eres muy honesto o honesta, o si no, siempre puedes tener la duda de hasta dónde puedes llegar en la negativa sin ver peligrar. De hecho, ha habido gente que ha hecho valer esa jerarquía para conseguir seducir a alguien, incluso su asentimiento, en este caso, es verdad, pero yo creo que en general podemos llegar a digamos, a ese pacto de decir, bueno, mientras yo no sea grosero o vulgar y tal, tú me podrás decir que no, o que sí, o que adelante, o que sí, me apetece seguir hablando contigo, tal, pero no vamos a reñir. Creo que no debe estar reñido. Creo que se pueden conservar, digamos, esa pátina de espontaneidad y de misterio en la seducción, que además yo personalmente creo que es un juego muy bonito, ¿no? Pero sobre todo cuando se hace con herramientas que no son toscas, que no son burdas, que no son agresivas, sino que se hace con herramientas, pues incluso a veces que no parece que estás queriendo seducir y alguien te cala y te dice, bueno, tío, me estás tirando unos tajazos que ostras, me ha pillado, pues sí, te estoy hablando del tiempo, ¿no? Sí, pero es que me hablas del tiempo de una manera, del otoño, yo qué sé, perdón, a lo mejor me estoy poniendo muy moñas. Lo que quiero decir es que creo que hay una cabida para un lenguaje seductivo sin que tenga que haber un lenguaje agresivo. Estoy totalmente de acuerdo y además esto me encaja como con esa idea también de que muchas veces los ritmos o que el deseo no funciona con un interruptor, ¿no? Que nos sincronizamos los relojes y de repente estamos a la vez en el mismo punto, ¿no? En la misma frecuencia, sino que muchas veces la respuesta de la otra persona influye en mi respuesta y eso se va como modulando, ¿no? Y eso además ocurre en otros espacios también. Me estaba acordando que hace poco leía en Twitter un tuit que me llamó muchísimo la atención y decía algo así como que estaban hablando en la radio de la idea de tener encuentros y poder negociar eso, y la persona que escribía el tuit decía que cuando se trata de negociar para tener un encuentro, incluso en la pareja, podríamos hablar incluso de violación, ¿no? Entonces, claro, eso lo pondría mucho entre muchos paréntesis precisamente por esa idea, ¿no? O sea, que de la misma forma que yo puedo querer ir a cenar a un sitio y seducir a mi pareja para que vayamos juntos, inicialmente a él o a ella no le apetecía para nada y finalmente, ¿no? Pues mi respuesta ha modulado la suya y así vamos jugando, pues en el encuentro erótico puede pasar una cosa parecida también, ¿no? Que vamos jugando siempre teniendo en cuenta que no sabemos qué puerta vamos a abrir a continuación y eso no es ningún problema, siempre y cuando ambos lo tengamos en mente. Te traslado también una pregunta de Sofía. Ella dice, en todo momento he entendido que hablamos de mayores de edad. Y ella pregunta, a nivel legal, ¿qué diferencia habría entre una agresión a una mujer mayor de edad y entre una menor? Y si el agresor y la agredida fueran menores. Es decir, respecto también a la edad de consentimiento, si quieres hacer la foto. Y ella añade también otra pregunta para que lo podamos contestar junto, que es ¿qué papel tendría el asentimiento en esas circunstancias? Bueno, entre menores, fíjate, tiene una arista importante entre menores. Evidentemente, incluso entre diferentes edades se habla de que si la persona ha consentido y se considera que no hay una diferencia de edad lo suficientemente amplia, fijaros que en algunos países aumentan hasta 6 años de diferencia. Aquí estamos hablando en España, no hay un compromiso ni está escrito tácitamente, pero se habla de 2 o 3 años en función, podría ser admitido, ¿no? Podría ser admitido. El consentimiento de un menor debajo de 16 años hoy no se acepta. Hoy no se acepta, por más que discutamos y que queramos cambiar esa norma, porque hablamos de la capacidad de seducción. Pero, por ejemplo, ahí sí que está la interpretación de que, bueno, un joven de 16 años y otro joven de 18 años, ¿hay agresión sexual?
hay abuso sexual, bueno, pues podríamos plantearnos que realmente la diferencia de edad es lo suficientemente mínima. Pero en buena ley, o sea, bueno, perdón, en buena ley, en estricta ley podría ser considerada una agresión. Porque el menor de 16 años, que yo creo que es un error haber subido la edad de consentimiento, creo que es un error porque va a crear estos conflictos. Pero fijaros, yo iría más lejos. Ahí me has dicho que era Sofía quien preguntaba, ¿no? Sofía. Sofía, yo iría más lejos. Y entre dos iguales. ¿Y si uno o una está agrediendo al otro sexualmente, aunque sean iguales de edad, porque están jugando a cosas diferentes? ¿Os habéis planteado alguna vez esa posibilidad? Pues estamos viendo jugar a niños y decimos, son juegos de niños. Pero los niños tampoco tienen el mismo nivel de maduración. Y hay algunos que están jugando a una cosa que tiene que ver ya con la erótica y tal, y otros que no, que están jugando a un juego de reconocimiento. Con lo cual, por eso digo que el derecho muchas veces no es una solución es muchas veces habría que, y por eso la educación es fundamental, y por eso yo hace tiempo que estoy intentando que tenga cabida dentro de lo que puede ser el foro de la ley, la sexología forense. Yo creo que los sexólogos, sexólogas formados y tal deberían tener más implicación en ver realmente en este juego de iguales quién está jugando a una cosa, quién está jugando a otra. En este juego de desiguales, ¿quién realmente está abusando de quién? Porque a veces vemos esas diferencias, pero la ley tiene que cortar por algún lado. Y ha decidido cortar por los 16 años. Por debajo de 16 años, nadie mayor de edad podría tener una relación con esa persona. Independientemente de que haya consentido o de lo que queráis. Nada. Y se han dado casos, de hace poco he visto en la televisión un caso concreto de una profesora que se enamoró de un alumno con una diferencia de edad abismal. En la misma tertulia hubo gente que me pareció tremendamente desconsiderada poniendo en tela de juicio su criterio. Llevaban años conviviendo juntos, es decir, no se podía hablar ni siquiera de que había sido una relación mutual, porque las cosas a veces, como decía Raquel, la seducción, el juego, el enamoramiento, los deseos. Mirad, siendo franco, si condenáramos a todos los adultos, varones sobre todo, que tenemos deseos y fantasías con niñas o niños, púberes y prepúberes, las cárceles estarían llenas. Eso no significa que demos el paso voluntario a tener relaciones sin saber qué es lo que quiere esa persona. Pero si habláramos de fantasías, si nos dejáramos llevar por las fantasías, posiblemente estaríamos hablando de pederastas potenciales en un número mucho mayor de lo que realmente recogen los anales jurídicos. Mucho mayor. Otra cosa es que demos es como cuando alguien dice, no, es que de la mujer ha soñado o sueña con una agresión. No, vamos a ver. La mujer puede tener una fantasía de ser tomada de una determinada masa. Eso no significa que la apetezca ser violada por cualquier sinvergüenza que pase por allí. Y otra cosa es que juegue una fantasía de encuentro un tanto espontáneo. La fantasía es una cuestión que camina por un lado, el deseo camina por su lado, y luego lo volitivo, lo voluntario, lo que yo puedo hacer. No sé si te contesto, Sofía, porque es una pregunta tremendamente complicada. De hecho, en estas reformas del Código Penal que se plantean, lo de los menores de edad que están metidos en el Código Antiguo, la proposición de ley que ha tenido todo lo saca y une todo, porque hay una parte que es la indemnidad sexual, que es la que tiene que ver con menores. Con los menores no se habla de libertad, de consentimiento, se habla de indemnidad, de que salgan indemnes. Ya se les supone que no tienen libertad para consentir. Sin embargo, la ley de Podemos que propone dice que sí que tienen una libertad en un estado madurativo más bajo que el resto, pero lo saca y ya no habla de indemnidad sexual. Sin embargo, el anteproyecto del Ministerio de Justicia la conserva, porque considera que deben ser protegidos independientemente de todo. No sé si te he contestado porque no es fácil esa respuesta, pero simplemente todavía iría un poco más lejos en que os plantearais cuando tenemos a dos personas iguales relacionándose, si realmente creéis que no puede haber por parte de alguien abuso, o acoso, o agresión, o violación incluso. Pregunta Rosa María
Perdón, dice Sofía que sí, que se queda respondida. Y pregunta además Rosa María qué papel juega el porno en todo esto. Claro, el porno como generador de modelos de absolutamente todo, generador de modelos de cómo tienen que ser los cuerpos, de cómo tienen que ser los genitales, de cómo tiene que ser esa secuencia, que ahí sí que queda clarísima, ¿no? El A, B, C, impepinablemente en la escena que sea, y también, bueno, pues de cuáles son los roles de las mujeres y de los hombres y cómo todo eso se refuerza. Y en un contexto en el que no hay educación sexual y donde además se interpreta que eso, que además es un producto de consumo y no tiene nada que ver con la educación, es un elemento de educación sexual, pues lo que tenemos es a chicos y chicas que no se trata tanto, yo creo, de si van a llegar o no al porno, porque yo sí que tengo la sensación de que es muy difícil cortar el acceso, sino de cómo uno o una llega al porno, ¿no? Si tiene esas gafas que le permite ver esa realidad, todos esos modelos, esas secuencias, de una forma más o menos crítica, ¿no? Y si puede diferenciar eso, que bueno, pues es una ficción de la realidad de los deseos que está medida por eso, por el encuentro, por el deseo, por el placer y no tanto por las normas. No sé si lo compartes, Guillermo. Sí, sí, totalmente. Además, es que yo creo que, mira, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención, que son, una es la educación afectivo-sexual, que sabes que tenemos nuestras cuestiones de que si lo afectivo no es redundante con sexual. La educación sexual es la educación sexual y educa en Para mí afecto, también. educa en emociones y educa en todo. Parece que es como que necesitamos una excusa. Y ahora creo que tenemos también una excusa de cuidado. Ahora primero diré una cosa y luego diré lo que creo, ¿no? Una especie de ataque de lo que es la educación pornonormativa, ¿no? Es decir, es verdad que el porno no es una buena educación sexual, pero bueno, tampoco hay que cargarle todo el san benito de lo que se está haciendo mal. Podríamos también hablar del gore, de todas estas cuestiones que se ven, y tampoco, es decir, la pornografía, desde luego, como educación sexual es un mal modelo, entonces es la educación sexual la que debe dar respuesta a qué es lo que se está viendo en la pornografía. Es decir, que es un Exacto. modelo totalmente ficticio, que es un modelo totalmente guionado, que es un modelo totalmente estilizado, que sí que es cierto que hay gente que su aprendizaje ha sido pornográfico y que realmente luego quiere llevar esas vivencias a la realidad y choca con esa agresividad y con esa violencia, porque el porno generalmente en algunos casos tiene que ver con eso, ¿no? Pero vamos, yo francamente lo que no buscaría es excusas para decir es que el porno es el preámbulo de la violación, el porno es el preámbulo de la agresión. No, no, el porno es malo, el porno no es, vamos, pero no es malo en conceptos si se tiene madurez para ver porno y hacer una especie de crítica y tener un sentido crítico. Lo que tiene que haber es educación sexual. La pornografía sin una educación sexual previa, sin esas gafas que nos permitan criticar y reflexionar sobre esos modelos que se nos están vendiendo, estamos perdidos, porque cualquier persona pues va a aprender que eso es lo que hay que hacer y que es lo que se espera. Ya, pero el porno no ha sido culpable cuando no existía de que los hombres pensáramos que todas las mujeres deseabais un pene erecto grande y tal y no sé qué y no sé cuál. Es decir, y esto no lo hizo el porno, lo hizo una educación en la que decían que aquí el órgano genital por excelencia era el pene y que alrededor del pene circulaba toda la función sexual, genital y todo el placer femenino y todo esto. Esto no se puede culpar al porno. Al porno le podemos culpar de la agresividad y tal. O sea, podemos culpar a la ausencia de una educación sexual que siempre ha existido. Aun el mayor de los silencios nos han dejado creer que, bueno, que todo esto era una cosa que había que aprender de forma un poco clandestina, entre amigos, casi mirando los modelos naturales y viendo como lo que te contaba el informante de turno. Y no existía porno, ni existía internet. Y hemos acumulado defectos, errores de bulto de cómo debíamos comportarnos y no teníamos la coartada de internet, ni de la pornografía, ni de nada. Era simplemente que el modelo que nos habían dado y que no nos habían enseñado a manejar era malo. Entonces, bueno, tampoco ahora, bien, la pornografía, no seré yo sospechoso de defender semejante cosa, pero bueno, tampoco hay que ponerlo como causa de todos los males. Es como otra cosa más al servicio de esa idea.
Nos pregunta Ana, y nos quedan, para que te hagas idea, Guillermo, como unos 5 minutillos. Ella comenta que desde corrientes del feminismo se habla de cambiar el término consentimiento por consenso y pregunta qué podría aportar ese cambio terminológico. Sí, lo he leído. ¿Sabes qué pasa? ¿Me has dicho el nombre? ¿Qué pregunta? Es Ana Ramírez. ¿Eh? Ana. Ana. Sí, Ana. Aunque no os veo por dirigirme, no sé, porque para personalizarlo un poco más, ¿no? Es interesante. El problema del feminismo es que, bueno, pues tenemos ahora mismo en este aspecto, pues, por simplificarlo, 3 modelos, ¿no? Un feminismo radical que habla de que es imposible que se dé un consentimiento con la falta de igualdad que existe. Un feminismo no sé cómo se llama ahora, bueno, pero que dice que ya está bien de proteger tanto a las mujeres, que realmente y es un feminismo también. Y hay un feminismo estructuralista que es una mezcla de los dos. Yo creo que el consenso me parece una palabra muy interesante. ¿Por qué? Porque el consentimiento parece como que determina que hay alguien que tiene que consentir y sigue siendo un verbo femenino. Para mí consentimiento sigue siendo un verbo femenino. El propositivo es el masculino y quien consiente, hay una frase por ahí que he leído en varios artículos, tal, preparando esta intervención, de que el hombre propone y la mujer dispone, como que tuviera la gran ventaja de ser ella la que decide, con lo cual el consentimiento es, digamos, un verbo pasivo, ¿no? Consiento, tú me propones y yo consiento, estoy de acuerdo. Posiblemente el consenso, no sé si habría alguna otra palabra, porque claro, todo lo que se asemeja al modelo contractual, lo que decía Raquel al principio, es que no vamos a saber llevar. A mí del kit este de consentimiento, lo que más gracia me hace no es el papel que hay que firmar, son las pastillas mentoladas. Me parece un detalle, las pastillas mentoladas, porque hay alientos que son insoportables. Pero bueno, yo creo que hay que buscar palabras porque para mí consentimiento lo utilizo porque es como cuando hablas de yogures y ya sabéis a dónde nos vamos, a qué marca nos vamos, ¿no? Pues igual, el consentimiento me resulta un verbo tremendamente metonímico, es coger la parte por el todo, ¿no? Y el consentimiento es una especie de verbo femenino, es decir, quien consiente, ¿quién es quien consiente? Ahora, cuando hablamos, ¿quién es quien consiente? La mujer, fundamentalmente. Cuando hacemos un contrato legal, hay consentimiento y no consentimiento no viciado por ambas partes. Ahí se admite la actividad y la soberanía de las dos partes contratantes. Pero cuando hablamos de consentimiento sexual, generalmente nos vamos a que el consentimiento lo concede la mujer, porque yo siempre voy a consentir, faltaría más, y yo soy una persona proactiva, estoy siempre deseando, siempre soy deseante, siempre soy además finalista. Entonces estoy de acuerdo en que posiblemente deberíamos buscar otra palabra. Consenso. A mí es que las palabras, insisto, con reminiscencias legales o reminiscencias contractuales me suenan un poco. Y las otras que se me ocurren son, pues como ya veis mi carácter, moñas perdidas, pues tendré que buscar una que sea neutra. A ver, vamos a buscar, o intentemos buscar una que sea para todos. No sé si te contestará. Va al hilo de lo que estabas diciendo, esa idea también de que los hombres tienen relaciones cuando pueden y las mujeres tienen encuentros cuando quieren, ¿no? Entonces, como esa capacidad para poder decidir. Eugenia dice, o nos propone también la palabra acuerdo, que también Sí, podemos puede ser. introducir. Pero, insisto, yo creo que, no sé, fijaros, estaba pensando yo, no en palabras, sino, lo que pasa es que como dicen, el sentido común es el menos común de los sentidos, pero yo creo que esto tiene que pasar por el encuentro entre los sexos. El encuentro entre los sexos es fundamental. Cuando a mí me hablan un poco de la educación, como le llaman ahora, segregada, o todas estas cosas, que fijaros, no dudo ni siquiera que el aprovechamiento académico pueda ser más positivo, pero a costa de perder la interacción. Mientras no nos eduquen a los sexos en sinergia, en lo bueno de ser cooperadores, de ser activos, de ser proactivos ambos, de ser propositivos, de que hoy yo de verdad, perdonadme, pero cuando hoy todavía veo jóvenes chicas sobre todo que consideran que es una prueba de amor irrefutable que sus chicos les controlen
los móviles y con quién hablan y con quién no hablan, todas estas cuestiones y tal, digo, algo hemos hecho fatal, los que estuvimos en su día en la educación y tal, ¿qué hemos hecho tan mal? Que a día de hoy sigamos con esto. Mientras no eduquemos a los sexos en esa sinergia, en esa complementariedad no digo de medias naranjas, no, digo bueno, de que nuestras cuestiones, digamos, nuestras pequeñas taras masculinas sean superadas por las virtudes femeninas y viceversa y que nos vayamos integrando, creo que no haremos nada. Acuerdo puede ser otra palabra, puede ser, pero insisto, también me sigue teniendo reminiscencias legalistas y yo creo que tienen que ser más reminiscencias humanistas. Es decir, no es una palabra, ¿eh? Me encantaría tenerla y acuñarla e incluso, ¿cómo se dice esto? Registrarla para que fuera propio y dejar algo. Pero no se me ocurre. Si se me ocurre, os prometo que lo diré. Para mí es el encuentro, lo que pasa es que luego hay que poner en marcha determinadas cosas para encontrarse. Pero el encuentro es como lo que mejor define. Vamos a ir terminando, Guillermo. Te traslado dos reflexiones. Una de Zoraida. Raquel, yo Dime. creía que íbamos a contestar los dos a las preguntas, ¿no? Bueno, yo voy apostillando cosas. Vale. Te voy lanzando apostillo, vamos conversando. Vale. Nos vamos encontrando, Guillermo. A la hora de cobrar, lo hablaremos. Mira, dice Zoraida que parece que si la historia de amor no es lineal, se puede anticipar y se encuentra embotellada por las normas sociales, no es amor y no hay posible final feliz. Y además matiza que en referencia a lo que nos venden y el amor romántico, para explicárselo a los niños, a las niñas, a los adolescentes, ya saben cómo va a ir la historia dependiendo de los gestos de él y de ella, todo está embotellado, todo es fácil de predecir y no tiene nada que ver con la vida real, ¿no? Entonces, ese comentario, vamos, que lo compartimos totalmente y tiene que ver como con esa idea de que las relaciones, pues eso, funcionan casi como en piloto automático, ¿no? Y como que las personas que están involucradas no tienen ahí nada que ver y que yo personalmente comparto totalmente. Y Esther lanza otra reflexión y ella dice, y además nos viene fenomenal para terminar la sesión, que le parece fundamental promover el buen trato, ponerlo en valor y abordarlo en la educación sexual. Es decir, no solo hablar de maltrato, sino ofrecer referentes positivos, que yo creo que es una cuestión fundamental. Dime. No, Esther, buen trato como una palabra sola. Eso es. Que además, si no damos modelos y solo hablamos de las cosas que no son, pues al final en el contexto educativo es muy difícil aprender las cosas que sí son o las que sí pueden ser. Entonces nos quedamos con esta idea de Esther que recogemos y compartimos. A Zoraida en esto que hablaba del amor lineal, porque si recordaréis los cuentos como terminan, ¿no? Y se casaron y fueron felices. Fin del cuento. ¿Qué va? Y chimpún. Ahí empieza el cuento. Muchas veces empieza ahí. Es decir, si fuera al final ese, no, pero ahí empieza. Bueno, gracias. Y bueno, había una pregunta respecto a qué vamos a hacer con la grabación, si la vamos a colgar. Colgaremos la grabación en la página de la Federación y muy probablemente elaboraremos también un documentito que nos sirva también como resumen de las cuestiones que hemos ido comentando, hablando y tal, y que nos sirve también como entidad para, bueno, pues para continuarla, como punto de partida para continuar la reflexión. Así que os lo haremos llegar. Que vosotras y vosotros también nos deis feedback y nos mandéis esas reflexiones tan interesantes que habéis hecho y que así en un momento tan agudo pues nos ponen en apuros. A lo mejor si lo podemos pensar, a lo mejor damos respuestas más inteligentes. No lo dudéis, podemos ser, incluso yo puedo ser hasta más listo, si tengo tiempo. Tendremos en cuenta las cuestiones que han ido saliendo también para incorporarlas pues a nuestro discurso, a nuestras reflexiones, también a ese documento y en cualquier caso pues quedamos a vuestra total disposición para eso, para que este sea el inicio de un debate que obviamente hablamos antes con Guillermo que necesitaríamos 1000 horas para poder hablar de esto y lo hemos tenido que concentrar todo en hora y media, pero este puede ser como un buen punto de partida para seguir conversando a través de otros canales también. No os queremos robar más tiempo para ceñirnos al tiempo que teníamos previsto. Os queremos dar las gracias por haber participado, por haber estado acompañándonos en esta conversación, también por haber participado de ella y os queremos dar las gracias, que tengáis muy buena tarde y en cualquier caso seguimos conectados. Gracias. Adiós.